Aquest divendres, 17 d'octubre, a les 19 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta El veritable objectiu de la guerra a Israel. Mentre els medis només parlen de guerra o pau, el veritable objectiu d'aquesta trama avança i ja s'ha manifestat. Que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Bé, doncs benvinguts a tothom, bienvenidos a todos a esta nueva conferencia, hoy una conferencia especial que hacemos en viernes pues para hablar de todo el tema acerca de Israel, de lo que está sucediendo ahí, esta paz que parece que se ha instaurado, vamos a ver un poco todo esto. Ya sabéis pues que eso es uno de los focos que hay en este mundo actualmente, que está pues bajo presión de guerra, bajo presión de, en fin, situaciones que, en fin, en este mundo no se habían visto desde hacía muchos años, ¿no? Nosotros, como siempre, pues vamos a, antes de empezar, a hacer un montaje musical y de imágenes para que nos pongamos en contexto y veamos un poco pues, por dónde va a ir el tema que vamos a tratar hoy. Esperamos que sea de vuestro interés y vamos a iniciar la conferencia. Buenas tardes a todos. La conferencia de hoy es una conferencia que se sale del guión de lo que estamos hablando últimamente. Sí que enlaza con la primera de las conferencias y partes de algunas de las que hemos presentado, pero esta verdaderamente debe ser especial. Ya sabéis que mañana vamos a tener otra, que es la que estaba programada. Esta ha sido prácticamente improvisada y veréis el motivo de todo ello. Vamos a hacer un repaso de unas primeras noticias, iremos poniéndolas por fecha, pero luego iremos introduciendo también una serie de vídeos. El título de la conferencia de hoy es El verdadero objetivo de la guerra en Israel. Estuvimos hablando ya en la primera conferencia de algo sobre todo ello, pero ahora vamos a ver aún bastante más. Vamos directamente por esto que aconteció el 22 de junio de este año. Y es la imagen que ahora podréis ver en pantalla. Las murallas de Jerusalén se iluminan con los colores de las banderas de Israel y Estados Unidos en agradecimiento al presidente Trump y al gobierno de Estados Unidos por su valiente acción contra el régimen iraní, por la seguridad de Israel, por el futuro de todos. ¿Y qué aparecía en los muros de Jerusalén? La bandera de Israel junto a la de Estados Unidos. Recordad, 22 de junio, ataque de Estados Unidos a Irán para, sobre todo, ayudar a Israel. Esta noticia ya hizo saltar las alarmas, sobre todo a personas que siguen una serie de escritos de hace 2600 años. Y luego los veremos. Avanzamos un poco en el tiempo. Del 22 de junio
nos vamos directamente a las imágenes para que veáis en el vídeo cómo fue esta proyección y después avanzaremos con más noticias. Las murallas de Jerusalén en Israel se iluminaron con los colores de la bandera nacional y la de Estados Unidos, en agradecimiento al presidente Donald Trump por la que han denominado su valiente acción contra el régimen de Teherán. La Knesset, el Parlamento, también iluminó su edificio con los colores de la insignia estadounidense. Más temprano, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, resaltó que Washington actuó con mucha fuerza. Ya habéis visto, la muralla entera llena de banderas que se iban poniendo una al lado de otra, más el escudo central en las torres. Ha pasado poco tiempo, muy pocos meses, y veremos qué va aconteciendo. Mirad aquí desde otra perspectiva precisamente esas imágenes de esa proyección, para que podáis ver que realmente inundaba la muralla, y todo esto era algo que era totalmente novedoso. ¿Quién iba a decir la bandera de Estados Unidos junto a Israel precisamente en Jerusalén? Y de este modo. Bueno, pues ahora avanzamos hasta el 7 de octubre de este mismo año, 2025. Y una vez más, mirad esto, según Haaretz, la inteligencia israelí alertó 3 horas antes del ataque terrorista del 7 de octubre. Dicen que mira que sucedió algo extraño. Hubo unos problemas en el sistema, justo ese día, unas horas antes, no pudieron ver el mensaje que estaban emitiendo de alerta y cuando ya todo había sucedido, al cabo de poco, vuelve a funcionar todo bien. En fin, una de esas casualidades extrañas, ¿no? Una vez más nos damos cuenta que las cosas ya se sabían de antemano. Pero se permitió que eso sucediera y era por algo, y hoy lo vamos a tener más claro que nunca. Declaraciones del 9 de octubre. No aceptaremos ningún control extranjero ni desarme, afirma un alto funcionario de Hamás. Hamás, que de facto sigue a cargo del gobierno de Gaza, se opone al control extranjero del territorio después de la guerra. Ya sabéis que se ha designado por parte de Estados Unidos, sobre todo a Tony Blair, el exministro británico, que precisamente en ese lugar no es nada bienvenido. Y ellos no quieren otra vez ese colonialismo de esos tiempos en los cuales Inglaterra dominaba sobre ellos y, por tanto, son muy reacios. Y todo esto cuando se está hablando ya de esa paz. Pero sucedía algo. Mirad esta noticia del 10 de octubre. Witkoff visita el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén junto a Kushner e Ivanka Trump. Sí. ¿Y quiénes son? Para quien no lo sepa. El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, visitó este viernes el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén junto al yerno del dirigente republicano Jared Kushner y su hija Ivanka Trump. ¿Por qué ellos van a ese lugar? Porque evidentemente tiene una vinculación judía total. Aquí podéis ver precisamente a Jared Kushner, él es judío, totalmente declarado así. Va al Muro de los Lamentos. No es la primera vez que se pone así ante el Muro de los Lamentos. Y como no pueden estar hombres y mujeres juntos, su esposa estaba también en otro lado haciendo exactamente lo mismo. Ya sabéis, ella también se convirtió con su marido al judaísmo. Y interesante, porque en esa extraña sintonía en que tenemos a la esposa de Donald Trump, la actual, como más católica, a Donald Trump, que dice que es confesional dentro del mundo evangélico, pero se declara dentro de todo evangélico. Y tenemos también a Ivanka, convertida del protestantismo al judaísmo y casada con un judío, que ha tenido un gran papel en todo este proceso de paz que está aconteciendo en ese lugar. No solo en el proceso de paz, sino en el proceso de reconstrucción que se quiere pedir en Gaza, con multimillones de dólares que van a tener que financiar todo ello para conseguir algo en ese lugar. Por tanto, como se suele decir, el pastel muy bien repartido. Noticia del 10 de octubre. Trump sobre el acuerdo en Gaza. No lo hice por el premio Nobel, lo hice por la humanidad. Sí, ya sabéis que él se estaba postulando para ser un premio Nobel. Todo parecía indicar que sí, podía conseguirlo. Al final no se le dio. Y, en definitiva, él lo hizo por la humanidad. Y realmente sí que lo ha hecho por la humanidad, sí. Pero para bien, ya lo iremos viendo.
Y esta es una noticia que una vez más, al igual que la bandera de Israel junto a la de Estados Unidos en los muros de Jerusalén, a esos seguidores descritos de hace 2600 años, las orejas les tenían que hacer palmas al oír esto. Estados Unidos enviará 200 soldados a Gaza para supervisar el acuerdo entre Israel y Hamás. ¿Y se hizo? Pues sí. Soldados de Estados Unidos supervisan ya el alto el fuego en Gaza e Israel moviliza presos para el canje por rehenes de Hamás. Hasta 200 soldados estadounidenses han comenzado a llegar al territorio israelí para organizar un centro de coordinación. Van a ser los que todo lo van a disponer. Y diréis, bueno, ¿y esto por qué llama tanto la atención? Pues porque estábamos esperando que eso aconteciera. Ver cómo tropas, soldados de Estados Unidos llegasen a situarse en ese lugar. Y diréis, ¿por qué? ¿Qué tontería? Pues ahora veréis qué tontería de aquí a un rato. Ahora vamos a ver otro vídeo. Un vídeo de unas declaraciones de Donald Trump y el cielo. Mirad qué llega a decir. Curioso. You know, I'm being a little cute. I don't think there's anything going to get me in heaven. Okay, I really don't. I think I'm not maybe heaven bound. I may be in heaven right now as we fly in Air Force One. I'm not sure I'm going to be able to make heaven, but I've made life a lot better for a lot of people. And you know, as an example, had the election of 2020 not been rigged, you would have millions of people living just in Russia, Ukraine alone. That would have never happened, and it didn't happen for 4 years. And I knew Putin very well. It was the apple of his eye. All the things I've said would have never happened. We had an incompetent administration, we had an incompetent president, and because of a crooked election, millions of people are dead. And by the way, the Israeli thing was much harder to get settled because of the best administration, okay? Bien, ya ves que aprovechó para ponerse contra Biden, contra todo el elenco gubernamental de esos momentos, de una vez más decir, aunque dicen también que no hay pruebas, por otro lado, de cómo todas esas elecciones anteriores a él, donde él perdió, fueron amañadas, pero hace un discurso extraño sobre que quizás él no vaya al cielo, pero ha mejorado la vida de muchas gentes. Bien, una vez más ya vemos que queda ensalzado por todo lo que está haciendo. Un líder absoluto. Poner paz en un lugar que parecía prácticamente imposible. Ya veremos el por qué ahora os estoy diciendo esto. Llega el momento en que Trump está junto al resto de mediadores y firman ese plan de paz para Gaza en Egipto. Okay. This took 3,000 years to get to this point. Can you believe it? And it's going to hold up, too. It's going to hold up. This is a tremendous day for the world. It's a tremendous day for the Middle East. And you can see that this is probably the greatest assemblage of countries in terms of wealth and power maybe ever assembled. And it's just an honor to be a part of it. We're going to be signing a document that's going to spell out a lot of rules and regulations and lots of other things. And it's very comprehensive, but we've already signed documents in the Middle East and having to do with Israel and Hamas and just about everything else, and it's really working out incredibly well. The hostages, as you know, were let go on time, on schedule. The very sad situation of bodies, which was always a sad situation, and they're being sought out, and they're working with many different people, finding some were brought in and some were not. And they're working out to find out where those bodies are. It's hard to believe that you even have to say something like that. It's so sad. It's so sad. I think we're going to hold it up. I don't hold up the signature page, yeah. I just want to tell you the people behind me and some of the people in the room that are so helpful, but the people behind me are the greatest leaders
most powerful leaders, the richest leaders, frankly. Sometimes it's not politically correct to say that, but I'll say it. The richest in the world that the world has ever seen. And yet when you get to know them, I know every one of them in their own way, and I can say in particular some, because that's the way life works, but some of the greatest people you'll ever meet, and people that really care for their countries. And why this happened is they all came together and they wanted to get Gaza straightened out. They wanted to get the whole thing straightened out. It got to a point where it was just crazy. And once they got together and once we started talking, it went really, Tamim, it went smoothly. It went so smoothly. You were such a big help, but it went so smoothly that nobody can even believe it, that we're sitting here and getting this all certified out and all done. And everybody's happy about it. Everybody's happy about it, like I've never seen before, actually. This is the Middle East. It's the biggest, most complicated deal. And also it's the place that could lead to tremendous problems like World War III. They always talked about World War III would start in the Middle East. And that's not going to happen. We don't want it to start anywhere, actually, but it's not going to happen. So I just want to thank everybody, and I'll see you in a little while. Ha dicho algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que se han esperado 3.000 años para conseguir esto. 3.000 años. Nos lleva mucho tiempo atrás. Veréis a dónde nos sitúa. Pero además, no sé si os habéis fijado, aparte de decir que detrás están los más célebres personajes del momento y muy ricos, que quieren el bien del mundo entero prácticamente, cosa que puede ser dudosa para muchos. Detrás de él, al lado, en su firma, si podéis poner la imagen de portada del vídeo, veis una persona que aquí queda tapada por el letrerito y tiene la bandera de Estados Unidos junto enfrente suyo. Es el rey Hussein de Jordania. Está justo detrás de él para salir, como no, porque esto está muy bien estudiado, quienes deben estar a su lado, o detrás para salir en buen plano. Hay más cosas interesantes de las que ha dicho, no vamos a entrar en detalles, ya todos podéis valorarlo de sobras, pero ha dicho también algo interesante, que se dice que habrá tercera guerra mundial, en Oriente Medio empezaría todo, pero él dice que esto no va a suceder. Bien, ya hablaremos de esto. Vamos a ver mientras otro vídeo porque llega un momento en que él va al Parlamento de Israel, llamado la Knesset, que es un lugar que curiosamente tiene una cúspide como una pirámide con un agujero arriba, como el ojo famoso de la pirámide truncada del billete del dólar, etcétera, etcétera. Ya lo mostramos hace años esto. Pero cuando está haciendo el discurso, hay personas que no estaban muy de acuerdo con lo que él estaba diciendo ni haciendo. Vamos a verlo. להוציא את חבר הכנסת עודה, להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, החוצה, החוצה. להוציא גם את חבר הכנסת כסיף, להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם, להוציא אותו מיד. Sorry for that, Mr. President. Thank you. Please. That was very efficient. Eso fue muy eficiente, dice. No sabía qué decir en esos momentos, es lo que suelta y todos aplauden lo que él dice después. Evidentemente había gente que sabía que esto a Palestina no le iba a funcionar muy bien, se quejaron y rápidamente fueron echados de allí, con lo cual no todo el mundo está valorando del modo en que se está presentando a nivel occidental lo que se está consiguiendo con ese tipo de acuerdos. Mirad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha saltado el protocolo este lunes durante su intervención en el Parlamento de Israel para pedir que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, sea liberado de las causas judiciales que hay en su contra por corrupción. Así, en un momento de su discurso, Trump se ha dirigido al presidente del país, Isaac Herzog, y le ha pedido directamente que indulte a Netanyahu entre los aplausos y la algarabía de buena parte de los diputados presentes en ese momento en la Cámara. Netanyahu tiene 3 causas judiciales abiertas.
2 de ellas por fraude y abuso de confianza y la tercera por soborno, fraude y abuso de confianza. ¿A quién le importan unos cigarros y champán?, ha dicho Trump, refiriéndose al primero de los casos en los que se acusa al primer ministro israelí de recibir costosos regalos de lujo a cambio de favores relacionados con intereses comerciales y visados. Bien, mirad las imágenes donde precisamente él está pidiendo esto. I have an idea, Mr. President. Why don't you give him a pardon? Give him a pardon. Come on. By the way, that was not in the speech, as you probably know. But I happen to like this gentleman right over here, and it just seems to make so much sense. You know, whether we like it or not, this has been one of the greatest wartime presidents. This has been one of the greatest wartime presidents. And cigars and champagne, who the hell cares about that? Dice que ha sido uno de los mejores presidentes en tiempos de guerra. Ya sabéis que mientras hubiera guerra, difícilmente se podía seguir el proceso judicial contra Netanyahu. Ya se ha reanudado, a pesar de lo que Trump aquí ha dicho y todos o muchos de ellos han aplaudido. Pero una vez más, precisamente ha alegado que estaba muy engripado y no estaba en condiciones de estar en el juicio y, por tanto, le han dado permiso para irse de allí. Y, en fin, veremos cómo continúa el proceso. Pero llega a decir algo inaudito, pedirle al Parlamento que haga esto, que indulte a Netanyahu. Evidentemente no lo dice porque ha hecho una gran bondad, sino mucho más que una gran bondad, según lo que ellos interpretan. Y veréis por qué digo mucho más que una gran bondad, porque veréis qué comparativa llega a suceder con todo ello. Antes de nada, mirad, porque este vídeo lo subió el propio Donald Trump y procede de la Casa Blanca. Paz en Medio Oriente. We gather on a day of profound joy, of soaring hope, of renewed faith, and above all, a day to give our deepest thanks to the Almighty God of Abraham, Isaac, and Jacob. It should now be clear to everyone throughout the region that decades of fomenting terrorism and extremism, jihadism and anti-Semitism have not worked. They've been a disaster. They've just killed. They've killed. From Gaza to Iran, those bitter hatreds have delivered nothing but misery, suffering, failure, and death. Through glory and heartache, we have built industries together, we have made discoveries together, we have confronted evil together, and we have waged war together, and perhaps, most beautifully of all, we have made peace together. And this week, against all odds, we have done the impossible and brought our hostages home. The God who once dwelled among his people in this city still calls us, in the words of Scripture, the turn from evil and do good. Together we've shown that peace is not just a hope that we can dream about, it's a reality. It's an incredible triumph for Israel and the world to have all of these nations working together as partners in peace. This is the day that people across the region and around the world have been working, striving, hoping, and praying for. With the historic agreement we've just signed, those prayers of millions have finally been answered. Todo muy claro, muy ensalzado todo lo que ha acontecido. Y realmente, ¿quién es el que sale victorioso de todo esto? La persona que se despide alzando el puño al subir al avión. Queda como el rey de todo, prácticamente. Sí, cuando digo el rey de todo, ya veréis por qué lo digo. Pero antes, mirad esta noticia de este 14 de octubre. Trump dice que Estados Unidos tomará medidas si jamás no se desarma. Por tanto, la paz debe mantenerse
¿A través de qué? Ya lo veis. Y eso serían tomar medidas rápidamente y quizás violentamente. Por tanto, de momento la cosa detenida, pero ya veis hasta qué punto está llegando en que si no se desarman, los van a desarmar por la fuerza. Y eso quiere decir otra vez ataques en la zona. Noticia del 15 de octubre. El ministro Smotrich insiste en que habrá asentamientos judíos en Gaza. Lo está diciendo precisamente este ministro del gobierno de Israel. Mirad, destacamos esto. Sin asentamientos, Israel no tiene seguridad, sentenció Smotrich, líder del partido ultranacionalista Sionismo Religioso. Y agregó que, con paciencia, determinación y la ayuda de Dios, continuaremos con la serie de victorias y grandes milagros. Por tanto, serie de victorias quiere decir, ¿la victoria cómo se consigue? Cuando hay guerra. Pero además, grandes milagros. ¿Sabéis? Cuando hubo ese todo intercambio de Hamás lanzando sus petarditos por encima de Jerusalén, iban cruzando, y ellos dijeron que era un auténtico milagro, que todos pasaban por arriba, pero ninguno llegaba a impactar en la zona más concreta que es la base para ellos, la zona del Monte del Templo. Y lo resaltaron mucho, varios rabinos. Aún creen que todo esto es cuestión de milagros, y ya veremos cosas que tendrán que suceder con todo esto, donde sí que habrá una serie de milagros, pero ya veremos qué tipo de milagros al final. A principios de año, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su deseo de convertir la devastada Franja de Gaza en una riviera de Oriente Medio, relocalizando a los gazatíes a países vecinos. Ahora, según recoge su nuevo plan de paz para el enclave costero, la reconstrucción de Gaza se hará en beneficio del pueblo de Gaza, que ha sufrido más que suficiente, y se hará a través de un plan de desarrollo económico de Trump, teniendo en cuenta propuestas de inversión elaboradas por grupos internacionales. Por tanto, el negocio está asegurado, pero además dicen que esto será en beneficio del pueblo de Gaza. Algunos dicen que lo que pueden llegar a conseguir es reducirlos en un cierto lugar, que parezca un pequeño paraíso ahí donde estén, y así estarán tranquilos. Otros creen que realmente esto es solo un paso más de los que se van girando en estos planes para que, una vez más, después tengan que salir de allí todos. Tiempo al tiempo. Antes os he hablado del rey que había detrás de Donald Trump, el rey de Jordania. Pero mirad, esto también sucede este 15 de octubre. Rania de Jordania, la esposa, de negro y con zapatos de 1.300 euros, deslumbra ante el Papa. Interesante, porque ya sabéis que en Jordania muchísima gente no es que esté precisamente nadando en abundancia. Hay muchos palestinos que han ido a parar allí. Bueno, la mujer del rey Abdullah va así, y va de negro a ver el Papa, porque ya sabéis que solo las reinas católicas pueden estar ante el Papa vestidas de blanco, el resto no, tienen que ir tapaditas de negro, etcétera, etcétera. Curiosamente, ellos en esos momentos van a ver al Papa de turno. Aquí los tenéis, pero diréis, ¿y esto por qué? Como no pudo asistir a la misa de inauguración del pontificado de León XIV el pasado mes de mayo, Rania de Jordania ha visitado junto a su marido Abdullah II la ciudad del Vaticano. Allí han hecho historia al ser los primeros monarcas en reunirse en audiencia privada con el Papa. Han tenido un gran privilegio. Bueno, así se encara esto. Luego, sobre el lux negro suyo, etcétera, etcétera, esto para nosotros ya es lo de menos. Pero aún diréis, ¿y esto? ¿Por qué? Está aconteciendo en el momento en que está pasando lo otro en Israel. Ahora entenderéis el porqué. Vamos a un libro que ya conocéis, que hemos tratado en conferencias, el libro del profeta Daniel. En el capítulo 11, el último casi de los capítulos, porque tiene solo 12, en los versículos 40 y 41 dice esto, hablando del tiempo final. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, está hablando del rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. ¿Qué era esto? Ya lo mostramos hace años,
Esto fue el famoso 11S. Como a partir de allí, el rey del norte, Estados Unidos, iba a hacer la guerra a esos países, a los países musulmanes. Y todo esto aconteció. Pero hay algo interesante. En el versículo 41 dice, entrará a la tierra gloriosa. Este rey del norte, que en la actualidad es Estados Unidos, iba a entrar a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Algunos ahora interpretan que es Estados Unidos. Solemne tontería, porque Estados Unidos no puede entrar en Estados Unidos, al menos que el rey del norte se le asigne a otra cuestión. Nosotros mostramos hace ya muchos años cómo el rey del norte es una conjunción de dos poderes, básicamente, en verdad de tres, pero dos destacan porque son naciones. Una es Estados Unidos y la otra un poder que está en Europa, en un país conocido como la Bota y que tiene una pequeña parte, un estado allí en su interior. Entrará a la tierra gloriosa. Hemos visto 200 soldados de Estados Unidos ya. ¿Dónde? En Israel. El primer paso ya se ha dado. Pero luego dice que junto a esos ataques, que aún pueden haber más, hemos visto hace poco, ya hemos visto la noticia de lo que pasó en Irán, dice, y muchas provincias caerán de esa zona, mas éstas escaparán de su mano. Estos no recibirán sus ataques, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y diréis, ¿y esto qué es? Edom, Moab, la mayoría de los hijos de Amón. Los que conocen textos bíblicos saben que eran unos pueblos que no eran precisamente muy amigos de Israel, pero eran vecinos. ¿Y dónde estaban situados esta gente? Dice la profecía que estos escaparán de su mano. Estados Unidos no los va a atacar. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estad atentos a lo que ahora vais a ver en imagen. ¿Veis la ubicación? A la izquierda, el mar Mediterráneo. En el centro, ¿qué es? ¿Este otro mar? El mar Muerto, el mar Salado. Y a la derecha, ¿veis en círculos rojos? De arriba abajo o de abajo arriba. Edom, Moab y Amón. Justo está al lado de Israel. Los separa el río Jordán. Estuvimos en ese lugar, pudimos documentar varias cosas allí muy interesantes. Mirad ahora las imágenes, por favor. Estad atentos a lo que vais a ver. Esto actualmente es Jordania. La profecía decía que Jordania no sería atacada por Estados Unidos. Los vecinos sí, Jordania no. ¿Y por qué? Ya hemos visto que el rey Abdullah y la reina van a ver al papa de turno, porque forman parte de ese rey del norte. Hay el brazo militar, que es Estados Unidos, y el brazo espiritual, que es el Vaticano, y trabajan juntos desde hace años ya para conseguir sus objetivos, y apoyados por gente de sociedades secretas. Dicho esto, ya veis que qué casualidad que precisamente estos no reciban el ataque de Estados Unidos. 2600 años antes que nosotros, Dios le reveló al profeta Daniel que esto sería así. Si no me queréis creer, mirad. Veis una enciclopedia donde nos habla de historia. El territorio que constituye la moderna Jordania fue el emplazamiento de los asentamientos y entidades políticas más antiguas conocidas por los historiadores. Los amonitas y los reinos de Idumea, Galaad y Moab, situados al este del río Jordán, se mencionan reiteradas veces en la Biblia. Por tanto, ¿son o no son esos territorios la actual Jordania? No hay más preguntas, señoría, ¿verdad? Por si no queda aún claro, Jordania aliado de Estados Unidos. Esto aparecía en noticia el 13 de noviembre del año 2005. Lo presenté en su momento, hace muchos años. El doctor Wal Fares es profesor de los estudios del Este Medio, del conflicto étnico y religioso en la Universidad Atlántica de la Florida y es un experto en terrorismo y yihadismo. Y él llega a decir, la causa raíz de la acción islamista contra Jordania es esta. Los hachemitas son musulmanes moderados, probablemente los más exitosos a la hora de distanciar su religión del barbarismo de Zarqawi.
Jordania se está modernizando y ha hecho amistad con Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y los árabes moderados. Jordania es aliado de Estados Unidos y entrena las fuerzas de seguridad iraquíes. ¿Cómo iba a ser atacado o cómo va a ser atacado por Estados Unidos si son sus aliados? Qué interesante. Daniel no solo vio los imperios uno tras otro hasta el fin, también vio que Jordania no sería atacado por este rey del norte al fin de los tiempos. Y repito, al fin de los tiempos, o en el fin del tiempo, como decía el texto. Por tanto, ya sabéis dónde estamos ubicados en la historia de la humanidad ahora. Otra noticia de este 15 de octubre. Hamás dice que no tiene más cuerpos para volver, pero Israel no se lo cree y amenaza con nuevos ataques. El proceso de paz está colgando de un hilo. Bueno, esto no es todo, porque noticia de este 16 de octubre, el alcalde de Ramallah dice: la guerra también son los colonos armados que invaden la tierra palestina. Antes hemos visto como precisamente el ministro de Israel, un ministro de ellos, hablaba de que tienen que ir poniendo asentamientos en Gaza. Bueno, pues ya veis, eso también forma parte de la guerra para ellos, ¿cómo no? Dicho esto, vamos a ver otro vídeo. Amir Ohana, presidente de la Knesset, comparando, y por eso entenderéis lo que os decía como rey, a Donald Trump con Ciro el Grande. Luego veremos quién es Ciro el Grande. President, you stand before the people of Israel not as another American president, but as a giant of Jewish history, one for whom we must look back 2.5 millennia into the mists of time to find a parallel, Cyrus the Great. You, President Donald J. Trump, are a colossus who will be enshrined in the pantheon of history. Thousands of years from now, Mr. President, the Jewish people will remember you. We are a nation that remembers. Far from being a local struggle, what we are witnessing is a global struggle, a global battle between the forces of extremism, radicalism, and fundamentalism, and those of freedom, liberty, and democracy. What the world needs now is not appeasers who feed the crocodile in the hope that they will be eaten last, like the kind we have seen recently at the UN General Assembly. And by the way, President Trump, your team has checked the teleprompters. It is working beautifully. What the world needs now are more leaders who are brave, resolute, strong, and bold. The world needs more Trumps. El mundo necesita más Trump. Habéis visto que hacía referencia también a lo que sucedió en la ONU cuando fue precisamente Benjamín Netanyahu, fue abucheado muchísimo por muchos, pero él hizo su discurso defendiendo lo que estaba haciendo el gobierno de Israel. Y Donald Trump también soltó su discurso ahí y favoreció totalmente a Benjamín Netanyahu y a lo que estaba haciendo el gobierno de Israel en contra de todos los demás o de muchos de los demás que estaban en ese lugar. Por eso empieza a hablar este hombre de que realmente hace falta más Trump, más líderes como él. Pero lo compara con Ciro el Grande. Ha hablado de unos 2.500 años aproximadamente atrás. ¿Entendéis por qué antes también Donald Trump hablaba de tantos años atrás? Bien, pues ahora mirad esto. Trump felicita a Netanyahu en su discurso ante el Parlamento israelí. El presidente Donald Trump promocionó el amanecer de un nuevo Medio Oriente cuando se dirigió al Parlamento de Israel el 13 de octubre para celebrar el regreso de los rehenes vivos restantes. El 13, día 13, precisamente es el elegido para que Donald Trump vaya al Parlamento de Israel a hacer su discurso. Tenemos una conferencia presentada hace muchos años sobre el Vaticano y el 13. Miradla porque os va a sorprender y mucho. Y quizás entenderéis por qué algunas cosas tan determinantes hacen que sean precisamente en día 13. Pero ahora vamos a ver lo de el rey Ciro. Donald Trump es comparado con el gobernante persa Ciro el Grande en enormes vallas publicitarias en todo Israel después del histórico acuerdo de paz en Gaza. Sí, en vallas publicitarias, luego lo vais a ver.
Se autodenominó descaradamente rey de los 4 puntos cardinales del mundo y fue aclamado por haber liberado a los judíos de los crueles babilonios. Ciro el Grande, que fundó el imperio persa en el siglo VI a.C., fue uno de los primeros defensores de la libertad religiosa. Ahora, más de 2600 años después, carteles gigantes en Tel Aviv y Jerusalén comparan al presidente estadounidense Donald Trump con Ciro después del acuerdo que negoció para poner fin a la guerra en Gaza. Los rehenes israelíes se reunieron hoy con sus familias en la capital del país después de pasar 738 días cautivos de terroristas de Hamás. Fijaos, gente cautiva. Ciro también hizo algo, liberó cautivos del pueblo judío. El presidente Trump, que viajó a Jerusalén, saludó hoy el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente en un discurso ante el Parlamento israelí. Las nuevas vallas publicitarias muestran una foto del señor Trump y dicen: Ciro el Grande está vivo. Es impresionante, señores, impresionante. Aquí tenéis la valla, no es pequeñita precisamente. Lleva el logotipo del museo Amigos de Sion, con sede en Jerusalén. Amigos de Sion. En un artículo de opinión publicado en medios israelíes, incluido el Jerusalem Post, el comentarista estadounidense pro-Israel, Dr. Mike Evans, respaldó la comparación. Él escribió: aquellos que conocen la Biblia entenderán que Ciro, el antiguo rey persa que permitió a los exiliados judíos regresar a su tierra natal y reconstruir el templo en Jerusalén después de su cautiverio en Babilonia, no era el líder que los judíos habrían elegido. Fijaos que habla de reconstrucción del templo de Jerusalén en tiempos de Ciro. No era el hombre que el mundo esperaba, pero fue el que Dios usó para cambiar el curso de la historia. ¿Él era judío, Ciro? No. Teóricamente era un pagano, un gentil, llamadle como queráis. Pero Dios lo eligió para liberar al pueblo judío en esos tiempos y además que se pudiese construir, o mejor dicho, reconstruir el templo en Jerusalén. Y a Donald Trump se lo está comparando precisamente con Ciro. Si recordáis la primera de las conferencias y los otros pedazos que hemos ido mostrando en otras conferencias sobre este tema, creo que las cosas van cuadrando a la perfección. En 2025 el presidente Trump ha desempeñado ese mismo papel. Cuando otros dudaban, él actuó. Cuando el mundo dudaba, él cumplió. Desde el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, pasando por la negociación de los acuerdos de Abraham y ahora este acuerdo de paz en Gaza, el presidente Trump ha hecho más por la seguridad y el futuro de Israel que cualquier otro líder en la memoria viva. Considerado una de las figuras más importantes del antiguo Medio Oriente, Ciro presidió el primer imperio multirracial y multirreligioso, la dinastía aqueménida. Interesante la comparación, ¿eh? Multirracial y multirreligioso. ¿El nuevo imperio va a ser así? ¿Hablo de un nuevo imperio? ¿Un nuevo orden mundial? Se extendió por más de 2 millones de millas cuadradas. Capturó Babilonia en lo que hoy es Irak en el año 539 a.C. y liberó a los judíos que estaban cautivos allí. Esto lo vimos en las profecías de Daniel. Los babilonios habían exiliado a la élite judía de Jerusalén y destruido el templo de Salomón en la ciudad. Ciro permitió el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Vaya. Empieza a dar señales esto de lo que va a acontecer próximamente. Los libros de Esdras e Isaías en el Antiguo Testamento de la Biblia, la Torá en el judaísmo, mencionan a Ciro extensamente. El comienzo del capítulo 45 de Isaías dice: Ciro es mi rey ungido, lo tomo de la mano derecha, le doy el poder para someter a las naciones a su control. Por tanto, si es comparativa de Ciro con Donald Trump, lo que están haciendo, ¿qué quiere decir? Que Donald Trump es elegido por Dios, no siendo judío, teóricamente, para hacer algo. Y ya veis que someter a las naciones bajo su control. Lo que la profecía decía que haría Estados Unidos al fin del tiempo. Y eso lo veremos con más detalle más adelante, en otras conferencias. Le ayudo a despojar a los reyes de su poder para que puedan ir a la guerra contra él. Rompo las puertas de la ciudad para que pueda atravesarlas. Añade: Ciro, te mando a buscar por tu nombre. Lo hago por el bien de la familia de Jacob. Son mis siervos. Lo hago por Israel. Son mi pueblo elegido. Por cierto, aquí he de hacer un pequeño paréntesis para decir que Ciro fue sorprendido por los judíos
cuando le dijeron que su nombre ya estaba registrado en los escritos de los profetas antes de que él hiciera lo que hizo, antes de que naciera. Cuando vio esto, se dio cuenta que el Dios del pueblo de Israel, el de esos tiempos, no los de ahora, era verdaderamente Dios. Y cumplió el cometido que Dios le había desempeñado ya antes de nacer. Esa profecía es impresionante. Anteriormente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comparó al presidente Trump con Ciro. También Benjamín Netanyahu. Durante una reunión en la oficina oval de la Casa Blanca en 2018, después de que el presidente reconociera a Jerusalén como la capital de Israel, dijo: «Quiero decirles que el pueblo judío tiene una larga memoria. Por eso recordamos la proclamación del gran rey, Ciro el Grande, el rey persa, hace 2500 años. Él proclamó que los exiliados judíos en Babilonia podrían regresar y reconstruir nuestro templo en Jerusalén». Agregó: «Y recordamos cómo hace unas semanas el presidente Donald J. Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Señor presidente, esto será recordado por nuestro pueblo a lo largo de los siglos». Antes hemos visto como el del Parlamento, el señor del Parlamento, le decía también que esto lo recordarían por miles de años. Bueno, se han pasado mucho porque en 6 años esto será historia. Y ya sabéis por qué digo en 6 años, ¿no? Ciro se proclamó rey de los 4 rincones del mundo en el preciado cilindro de Ciro que se conserva en el Museo Británico. Estuvimos allí documentándolo. El presidente Trump provocó controversia en febrero cuando se comparó con un monarca. En una publicación en su sitio de redes sociales, Thread Social declaró: «Las tarifas por congestión han muerto, Manhattan y todo está salvado. ¡Viva el rey!». Él mismo, hablando de él. Ciro murió en batalla alrededor del año 530 a.C. Vaya. ¿Tendrá una equivalencia también esto? En fin, eso ya es otra historia. Aquí tenéis un cartel gigante, como habéis visto, en Tel Aviv, donde mostró una foto de Trump con la leyenda «Ciro el Grande está vivo». No me digáis que esto no es impresionante. Pues ahora vais a ver precisamente en Tel Aviv otro vídeo donde se muestra prácticamente lo mismo. I was just walking back to my hotel and I came across this. Wow. They're calling Trump Cyrus the Great. Cyrus the Great is alive. Wow, that's incredible. Sí, es increíble. Realmente sería increíble si uno no conociera la profecía. Pero esto es una realidad. Pues estad atentos porque ahora vamos a ver otro vídeo de un rabino, Rabí Iser Z. Weisberg. Estad atentos a lo que llega a decir este señor, que ha hecho ya multitud de vídeos, y mirad, escuchad, razonad lo que va a decir este señor y que ahora vais a ver. Current non-Jewish Messiah was chosen to be of service to the Jewish people and the Jewish Messiah. President Trump's right ear was grazed in a symbolic gesture of Exodus 21:6, where the Torah states that a servant who wants to remain with his master needs to have his right ear pierced. Trump was designated as God's servant and anointed one, just like Cyrus the Great almost 2,400 years ago. We have clarified in several videos that the absolute deadline for the redemption is by the end of the Jewish year 5787, which corresponds to October 2nd, 2027. 1,167 days from today. And I have good reason to believe Donald Trump was chosen to be the one to redeem the sins of Esav through offering his assistance in rebuilding the Holy Temple on the Temple Mount and establishing the Jewish kingdom over all of mankind in Jerusalem. ¿Cómo os habéis quedado? El 2 de octubre de 2027, la redención para Israel. ¿Tendrá que ver esto con la construcción del tercer templo de Jerusalén? Fijaos que un año después, un poco menos, viene la ley dominical, la ley de la imposición del domingo para todos, proveniente desde Estados Unidos. ¿Estarán queriendo decir que en esos tiempos ya habrá el templo? Bueno, ha dicho también algo muy curioso al principio, que creo que los que no habíais visto este vídeo os ha sorprendido, ver la comparativa
de lo que le sucedió con ese disparo en la oreja a Donald Trump, con esa marca que dice que se hacía en Éxodo, etcétera, etcétera. Vamos, es el elegido, el elegido. Para ayudar al Mesías. Impresionante. O sea, ¿qué va a ser? El que va a preparar el terreno para que aparezca, ¿quién? El Mesías. Y para eso hace falta ¿el qué? El tercer templo de Jerusalén. ¿Perdón? Sí, viene a ser un Elías, sí. Por tanto, ya hemos visto que este señor ha sido elegido, y los judíos lo tienen muy claro, al menos una parte de ellos, parte importantísima y vital, para que haya la paz en ese lugar, que se construya el tercer templo y aparezca ¿quién? El Mesías de turno. Yo no sé si sois conscientes que estamos viviendo los momentos más espectaculares e impresionantes del momento histórico mundial, pero no solo de este momento, sino de los 6.000 años de historia de este mundo, aparte del momento en que Cristo pisó la tierra aquí. Pero el mundo está llegando a su clímax. Bien, mirad esto. En Enlace Judío, el 1 de marzo de 2018, ya lo presenté en su momento hace años, acuñan moneda en honor a Trump por reconocimiento de Jerusalén. Mirad bien esta moneda. ¿Qué cara veis? Donald Trump. ¿Solo? Y a su lado, por detrás, Ciro. Sí, algunas personas decían que esto era falso, que no se había acuñado esta moneda. Mirad esto. Enlace Judío México. El centro educativo Mikdash se anuncia a sí mismo como una organización educativa y religiosa sin fines de lucro. Las donaciones que recibe ayudarán a difundir la luz de Jerusalén y el espíritu del Santo Templo en todo el mundo. Una organización enfocada en educar sobre el Templo de Jerusalén anunció el miércoles que acuñó una moneda con la imagen del presidente Donald Trump para honrar su reconocimiento de la ciudad como la capital de Israel y el traslado de la embajada norteamericana. Señores, esta moneda se hizo. Pero claro, nos dice algo más. La moneda del templo, del centro educativo Mikdash, presenta a Trump junto al rey persa Ciro el Grande, quien hace 2500 años permitió a los judíos regresar a Jerusalén después de su exilio en Babilonia. El rabino Mordechai Persov, miembro de la organización, que también realiza diversas actividades en Estados Unidos, dijo que Trump, al igual que Ciro, hizo una gran declaración, que Jerusalén es la capital del pueblo santo. Aquí no dice nada de capital dividida entre palestinos y judíos. La organización acuñó 1000 monedas de estilo bíblico de medio siglo que se pueden comprar con una donación mínima de $50. De acuerdo a la organización, las ganancias que se obtengan por la venta de las monedas se destinarán para 3 propósitos: la reconstrucción del templo, gastos para los procedimientos de sacrificios rituales, por tanto volverán a sacrificar pobres ovejas, y la preparación espiritual, ritual y educacional para los servicios del templo. Por tanto, preparar a los levitas y a los sumos sacerdotes para que hagan todo este proceso de rituales. ¿Esto creéis que termina aquí? Mikdash se anuncia a sí misma como una organización educativa y religiosa sin fines de lucro. Las donaciones que recibe ayudarán a difundir la luz de Jerusalén y el espíritu del Santo Templo en todo el mundo de acuerdo a ellos. Por tanto, esto se va a promocionar sí o sí. Era el año 2018 cuando aconteció esto. ¿Queréis ver la moneda en cuestión? Es esta. Si la queréis comprar en la actualidad, ya no la vais a conseguir. Os lo digo porque estuve buscando para poderla mostrar directamente aquí. Está chapada en oro. No salía tan cara, pero valía la pena poder mostrar. Como no la he podido mostrar directamente, os lo muestro en fotografía. ¿Qué veis aquí? El candelabro de 7 brazos, evidentemente. Un león con la espada. Ciro y Donald Trump. Y a la derecha, el escudo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué dice? Y él me encargó construirle la casa en Jerusalén. Y él me encargó construirle casa en Jerusalén. Sí. Más claro no puede ser, ¿verdad?
Bueno, mirad la moneda con más perspectiva. Este es el reverso. ¿Qué hay? Mira por dónde. El templo. Y es la moneda del templo. Con una palomita. Como palomas a su nido, pone. No me digáis que no es impresionante. Con todo lo que hemos hablado también sobre la paloma, ¿eh? Como Semiramis. Bien, mirad la moneda en cuestión. La podéis ver hasta el tamaño. Y aquí la tenéis anverso y reverso. En fin. Y algunos creen que esto no se llegó a acuñar. Pues sí. No es de curso legal, evidentemente, pero lo que se obtenía con esta moneda ya veis para qué serviría. Y de hecho ya está sirviendo para eso, porque están agotadas, totalmente agotadas. Solo la podéis encontrar, si no recuerdo mal, en una aplicación china que aparece y, bueno, es parecida, en plan, no del mismo exactamente, pero bueno, al menos la podríais observar. La hemos pedido para poderla mostrar próximamente. Sí, también recordar que la gemiatría del nombre de Donald Trump da 424, que es la misma gemiatría que el nombre Mesías Ben David. Sí. Otra casualidad. Sí, sí. O sea que cumple unos requisitos, ¿eh? Impresionante. Bien, pues ya habéis visto la moneda por todos lados. Y aquí lo tenéis más detallado. Se hizo moneda de 1 shekel y luego también de medio shekel. La de shekel es totalmente dorada, la otra es más así como veis aquí. Ciro y Donald Trump. Y el tercer templo, cómo no. En fin. Bien, una vez mostrado todo esto, vamos por otro vídeo. Suceden más cosas. Trump amenaza a Hamas. How long will it take Hamas to disarm, and can you guarantee that is going to happen? Well, they're going to disarm, and because they said they were going to disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? I don't have to explain that to you. But if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Okay? Now, we did something monumental. O se desarman o los desarman. Y ya sabéis que eso no se hace diciéndoles, por favor, tírate el arma al suelo, evidentemente, ¿no? Por tanto, el proceso de paz está más o menos. Y ahora atención a esto. 16 de octubre. ¿Hoy a qué día estamos? 17, ¿no? Esto sucedió ayer. Recogí esta noticia. Arco de Trump. Trump promociona un nuevo proyecto inmobiliario. No, no es el salón de baile. Ya sabéis qué quiere hacer en su lugar donde está presidiendo. Este salón de baile de 200 millones de dólares que ya ha conseguido financiación de gente muy rica, que el gobierno de Estados Unidos no tendrá que pagar nada por esto, era una ilusión que él le hacía, y mira, y esto es lo que tendrán allí. Casi nada, ¿eh? Y tanta población de Estados Unidos disfrutando de ver cómo están, cómo están haciendo cola para poder comer en según qué lugares. En fin. Dicho esto, mirad, llamémoslo el Arco de Trump. En una cena para agradecer a los donantes por contribuir a su apasionado proyecto de larga data, un salón de baile de 250 millones de dólares y 90.000 pies cuadrados en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dio a conocer un nuevo plan. El 15 de octubre, tras un podio en la sala este, mientras los invitados se sentaban en mesas redondas, tomó una maqueta tridimensional de un arco gigante que recordaba al imponente Arco del Triunfo de París. Señaló una mesa con un mapa que mostraba su ubicación propuesta frente al monumento a Lincoln. El arco serviría como puerta de entrada a Washington, D.C., entrando por el puente conmemorativo de Arlington desde el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. Ese es el puente conmemorativo de Arlington, dijo. Y al final hay un círculo construido hace 150 años. Tiene 2 columnas a un lado, 2 columnas al otro, y en el centro solo un círculo. Y todos en el pasado decían que se construiría algo allí, pero algo llamado la Guerra Civil interfirió. Esa es una buena razón. Bueno, yo no sé si Isabel, no sé si lo sabe, que van a vivir otra guerra civil. Trump mostró modelos 3D del proyecto en 3 tamaños, pequeño, mediano y grande, dijo. No ofreció más detalles sobre el costo, ni quién lo financiaría,
ni qué permisos requeriría, ni cuándo se construiría. La Casa Blanca no respondió de inmediato a preguntas sobre el arco propuesto. Aquí lo veis como lo está alzando en la mano. Y aquí veis los 3 modelitos. ¿Los veis bien? ¿Qué tiene arriba? Diréis, es un ángel con un algo, ¿no? Una trompetilla, una antorcha. Es Nike, la diosa de la victoria, Nike, para que me entendáis, ni que lo diga. En fin, ¿por qué arco de triunfo? Es Donald Trump. Es que es impresionante. Se pondrá un arco de triunfo. Habrá hecho algo para que sea considerado que necesita esto un arco de triunfo. Los arcos de triunfo en el Imperio Romano y demás no se hacían porque sí. Bien, dicho esto, Trump dijo que el proyecto del salón de baile había sido totalmente financiado, que incluso había dinero sobrante para su próximo proyecto. Probablemente usaremos eso para el arco o para alguna otra cosa que venga, dijo. Pero esto no es todo. Hacer la comparativa entre el Imperio Romano y el escudo de Estados Unidos, los dos que tenían, curiosamente, el águila. Y por cierto, ya puestos a decir sobre el escudo de Estados Unidos, esto lo presentamos hace muchísimos años, ¿qué veis sobre la cabeza del águila? Sí, veis un círculo blanco, dentro un círculo amarillo y dentro algo azul que tiene unas estrellitas blancas de 5 puntas, pero que si miráis la estrella bien, o cada estrellita bien, todas en conjunto, ¿qué veis? La estrella de 6 puntas, como la bandera de Israel. Como dicen, ¿qué más? ¿Cómo le llaman a esto? La estrella de David. Mentira cochina, no era de David precisamente. También le llaman el sello de Salomón. Tampoco. Era una cuestión que quizás algún día trataremos de ello. Nada que ver con el pueblo de Dios en verdad, sino todo lo contrario. En fin, que ya veis que había un imperio que hacía esas cosas y Estados Unidos va por el mismo derrotero. Y ahora atención a esto, porque para mí es muy desagradable tener que presentar esto. La mala interpretación profética de los actuales adventistas. Hablo de los adventistas, la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, de la cual fui miembro durante muchísimos años de mi vida, que me desfraternizaron por decir las cosas que ya no querían que se dijeran, como decían los pioneros adventistas, y por denunciar infiltración de masonería y jesuitas en ella. Pero sigue siendo la Iglesia que amo, ¿cómo no? Porque quiero que las personas que están allí despierten y que lo que no me dejaron decir dentro, cuando me cortaron las alas finalmente, lo he tenido que hacer desde fuera. Pero he de seguir diciendo las cosas como son. Sabéis, este señor que veis en pantalla, adventista, tiene un vídeo en el cual muestra muchas cosas y algunas parecidas a lo que hemos mostrado hoy aquí. Pero después de hablar de todo ello, o de mucho de ello, llega a una conclusión, como están llegando por norma general ya desde la élite de la Iglesia Adventista, y así lo transmiten a sus miembros, para desgracia del pueblo, que lo están llevando de cabezas a la perdición. Estad atentos a lo que va a decir este señor. Now, I want to make it abundantly clear, there is no prophecies that you can point to in the Bible for the rebuilding of the third temple. And even if it were to be rebuilt, it does not have any biblical prophetic significance whatsoever. Puede hablar de todo ello mucho rato, no sé cuántos minutos, pero bueno, esto no es profecía bíblica. Pero si pasara, tampoco tiene nada que ver con la profecía bíblica. No se habla de esto allí. No se habla de esto allí. No sabéis cómo me duele tener que decir esto. Amós 8:3, un libro del Antiguo Testamento. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Diréis, bueno, esto debe ser algo del pasado, de la historia de los judíos, del pueblo de Israel, de esa época. Amós 8:3.
¿Era solo para esa época? Hemos visto cómo ya han trabajado para hacer cantores del templo. Lo hemos visto ya en varias conferencias, cómo tienen todo un coro levítico donde ellos cantan, ya ensayan para cuando tengan ese gran coro y ese gran templo. ¿Era solo para entonces esto? Los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Mirad que escribió la profetisa Ellen White de la Iglesia Adventista precisamente, en su libro, el mejor que podéis leer en vuestra vida después de la Biblia, El conflicto de los siglos, y que tenéis ahí para coger. Está hablando de las 7 plagas finales que habrán en el mundo, que empezarán un año antes del regreso de Cristo. Por tanto, estamos hablando de las plagas que ocurrirán entre septiembre y octubre del año 2030 y septiembre-octubre cuando vuelve Jesús por segunda vez del año 2031. Y esas plagas, mirad dónde sitúa ella este texto. En la plaga que sigue, he hablado de otras plagas previas, se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el grande calor. Apocalipsis 14, versículos 8 y 9. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido, enlutóse la tierra, porque se perdió la mies del campo. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto. Son los textos que se dan en el libro de Joel. ¿Y qué dice ahora? Hablando de esa plaga, y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán en silencio. Amós 8:3. En la plaga que el sol quema a la humanidad que no ha querido seguir a Dios, esto, recordad, las plagas no afectarán al pueblo de Dios que estará siendo perseguido a muerte en esos momentos por ser fieles al sábado y por ser fieles al Señor en todo. Y Ellen White sitúa este texto precisamente en el contexto de esa última plaga. Por tanto, habrá cantores del templo en ese momento, y ya hemos visto que habrá entonces también el tercer templo de Jerusalén. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Ni las plagas de Egipto se podrán comparar. Amós 8:3. No, esto no es profecía bíblica, dicen. ¿Os dais cuenta cómo les han cambiado la infiltración de jesuitas y masonería? Precisamente la interpretación profética que el pueblo de Dios mantenía, la Iglesia Adventista en un principio, lo han desechado. Han llegado a controlar la cúpula adventista para formar a sus pastores en la desgracia de la mala interpretación que tanto interesa. Y están pasando las cosas, las señales que Dios dio claramente para que estuviésemos atentos y decir, es que esto se acaba, preparémonos ya, démoslo a conocer a los demás con urgencia, porque se están jugando la salvación, la vida eterna, que reaccionen. Y les están diciendo, tranquilos, que aunque esto pase, nada tiene que ver con profecía. Por tanto, quiere decir que Jesús puede venir de aquí a saber cuántos cientos, millones de años ya. Da igual, da igual. Algunos dicen, es que lo importante es prepararse, ya. ¿Te puedes ir preparando? Claro que sí, con toda urgencia, porque esto se acaba. Tampoco sabes si vas a llegar a mañana y serás salvo. Pero ¿y la gente que no sabe nada, que sigue viva? ¿No debe conocer esto para poder despertar y darse cuenta que Dios existe, que la Biblia es cierta y que hay una iglesia que mantiene la verdad? Y esta es la iglesia cristiana, ministerio, el cuarto ángel, la nuestra, cuando los elegidos eran los adventistas y han sido desechados. Siguen engañando al pueblo. Y estos, como la persona del vídeo, supongo que lo hace con la mejor de las intenciones, pero ha sido muy mal instruido y ha estudiado muy mal para llegar a esa conclusión. Ahora vais entendiendo por qué me echaron, ¿no? Bien, sigamos.
Decían que era porque recaudaba diezmos. Vale. Esto está sacado hoy mismo de la información que he recibido del Instituto del Templo. Los que quieren edificar el tercer templo de Jerusalén, que están en consonancia con Donald Trump y todo lo demás. Y sabréis el por qué quieren situarse en ese lugar. Según la tradición, Adán y Eva, tras comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento, en el primer Shabbat de la creación, construyeron un altar en el mismo lugar donde Adán fue creado y ofrecieron una ofrenda a Dios. Adán alabó y agradeció a Dios por haber formado toda la creación. Nuestros sabios enseñan en el Talmud de Jerusalén, Nazir 7.2, que el polvo de la tierra del que Adán fue creado, en Génesis 2.7, es la misma tierra sobre la que se construiría el altar del templo. ¿Y el altar del templo dónde terminó siendo? En Jerusalén, en el monte del templo. Por eso quieren volver a hacer el templo allí, porque creen totalmente que allí fue creado Adán. Y si veis los cuadros católicos donde aparece Cristo clavado en la cruz, haya gente o no a su alrededor o abajo a sus pies, aparece una calavera con dos huesos cruzados a los pies mismos de la cruz y simboliza precisamente el lugar donde Adán también murió. Fue creado y murió, el polvo de la tierra. Por eso quieren ese lugar. Quieren tener la preeminencia porque Adán era el rey del mundo en esos momentos. Luego pasó a ser el príncipe, alguien dominando este mundo, y fue Satanás usurpando el lugar del primer hombre porque pecó. Dicho esto, ahora vamos a poner el contexto de Daniel 11 del 40 al 45, los versículos finales de Daniel que prácticamente lo marcan todo. Aún después de esto continúa un poquito más. Una parte vamos a ver. Cuando habla del final de los tiempos, dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, o sea, el mundo islámico, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, o sea, arrasará. Entrará a la tierra gloriosa, por tanto Estados Unidos entrará sí o sí en Israel. Vaya, ya tienen 200 soldados allí. Será el primer paso. Cuando dicen que si hacen falta ayudarán a Israel a eliminar a todos los de Hamas, ¿cómo lo van a hacer? Necesitan tropas allí, porque Israel solo no se basta. Al menos es lo que están diciendo los analistas. Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Y ahora ya digo directamente, Jordania, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Ya vimos qué pasó también en Egipto con toda la revolución de la primavera árabe y tantos lugares más. Pues seguramente veremos más. Esto no creo que acabará solo allí. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Por tanto, recibe Egipto, recibe Libia. ¿Qué pasó con Gaddafi? ¿Quién lo eliminó? Y de Etiopía le seguirán. Etiopía, actual Yemen. Para que quede claro, la Etiopía antigua es la actual Yemen. ¿Y qué pasa con el Yemen y los hutíes? Están siendo enemigos de Israel, están atacando a Israel y Estados Unidos, ¿qué hace? Los ataca a ellos. Ayer mismo o hoy mismo eliminó a uno de los máximos generales hutíes. Bueno, pues ya han elegido a otro. Esto seguirá. Pero ya veis cómo van a acabar, Pero atención ahora. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Por tanto, cuando esté en ese lugar, ¿qué va a suceder? Noticias del oriente. ¿Qué hay al oriente? ¿Qué potencia hay al oriente que se está enfrentando económicamente a Estados Unidos? China. Pero hay alguien más también. La India, que se ha aliado precisamente con China para conseguir entablar la enemistad frontal con Estados Unidos por la competencia hegemónica a nivel mundial económicamente. Y eso también va a pasar factura. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Y quién hay al norte? Estamos situándonos en Israel, Oriente, tenemos China, India,
¿Y al norte a quién tenemos? ¿Qué poder hay al norte? ¿Podemos hablar de Turquía? Sí. Pero ¿quién está más arriba de Turquía? Rusia. Vaya, cómo cuadran las cosas cuando vemos que ahora todos son tan enemigos, ¿no? Y dice que saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. No, esto no es una guerra mundial, señor Trump. Y atención al versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Quién plantará las tiendas de su palacio en ese lugar? Bueno, aclaramos, porque este texto, fijaos bien, dice, entre los mares, antes hemos visto el mapa, Jordania, Israel, ¿qué había entre los mares? Mar Mediterráneo, Mar Muerto. ¿En medio qué hay? Israel. Pero en concreto, también hay algo más. Dice el monte glorioso y santo. ¿Qué es? El lugar donde habían los templos, que ahora hay las mezquitas, y que volverán a ver los templos. No, el templo. El templo, el tercer templo de Jerusalén. Pero aquí no queda claro. Dice entre los mares y el monte glorioso y santo. Por tanto, sería entre el monte y esos lugares de los mares. ¿Qué es esto? Esto es una mala traducción, señores. La traducción buena es esta que veis aquí. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Esa es la auténtica lectura, la auténtica y buena traducción de ese texto, y la versión Reina Valera antigua así lo dice, no la nueva o la del 60 en adelante. Por tanto, alguien va a poner sus tiendas de su palacio, o sea, su trono, precisamente en ese lugar. Y ya sabéis, como hemos dicho muchas veces y lo hemos presentado y demostrado, el Vaticano se pondrá allí porque es el brazo espiritual de ese rey del norte. Pero antes también hemos visto que alguien va a entrar en esas tierras para ayudar a que esto se haga. Las tropas del ejército de Estados Unidos, trabajando en conjunción. Por tanto, ¿habrá un tercer templo allí? Sí. ¿Y quién se pondrá también en ese lugar por circunstancias? Por lo que va a pasar, el Papa de turno. Y ese Papa de turno sentado allí será, junto a alguien más, quien va a dominar el mundo. Porque cuando el Papa de turno esté afincado allí, alguien va a aparecer, y eso es lo que vamos a tratar, no en la conferencia de mañana, sino precisamente en la siguiente, si Dios quiere. Fijaos que dice, vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Allí se acaba el poder papal y el poder de Estados Unidos también. ¿Y cómo acaba esto? Mirad, hemos visto que es guerra, pero hay algo más. Bueno, el algo más lo vamos a ver un poquito después. Mirad este vídeo porque antes hemos visto algo que aconteció en junio de este año. Ahora esto ha ocurrido este día 10 de octubre con todo este proceso de paz. Mirad el muro de Jerusalén de nuevo. Pues ya habéis visto, se ha vuelto a repetir la escena. Y ahora que habéis visto la profecía, ¿no resaltáis más esto aún? El versículo que seguía, Daniel 11, del 40 al 45, ya forma parte del capítulo 12. En verdad esto no estaba separado originalmente, no había capítulos, no había versículos, era un texto seguido. Esa profecía
continuaba y continuaba precisamente así después de ver esa parte donde terminaba mal el rey del norte. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es ¿quién es como Dios? Es Cristo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, del de Dios. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, el libro donde estarán registrados los que van a ser salvos cuando Cristo vuelva por segunda vez. Cuando dice se levantará, en los términos bíblicos es cuando un rey, un príncipe se levantan del trono, es porque ya ejecutan el juicio. ¿A qué vendrá a hacer? A poner justicia, a liberar al pueblo de Dios, que será fiel hasta el final, liberarlos de ese ataque brutal que va a suceder contra su pueblo, contra el de Dios. Y será un tiempo de angustia en el mundo como nunca visto, como nunca visto. Recordad que en esos momentos hay Armagedón. Y Armagedón, sí, es una batalla espiritual entre el bien y el mal, entre el pueblo de Dios perseguido por el otro, sí, que será multitudinario, pero también es un conflicto bélico en esa zona. Y ya sabéis por quién. Será liberado el pueblo de Dios. Para eso nos queda muy poco tiempo. Y si no sabemos que esto es profecía, si no nos damos cuenta que de esto se está acabando de verdad, por más que nos digan algunos que no, y por más que crean algunos que esto es voluntad de Dios que se cumpla, porque desde allí el mundo será dirigido, será casa de oración para todos los pueblos, etcétera, etcétera. Nosotros hemos de seguir diciendo la verdad que pocos mantienen, pero que el mundo debe conocer para reaccionar. Ahora ya sabéis lo que hay. Ahora decidís si queréis ser salvos o no. Pero ya va siendo hora que la verdad se muestre con toda claridad y que los que quieran ser pueblo de Dios y ser salvos no se lo piensen dos veces, porque el tiempo se acaba. Y ahora os muestro un texto bíblico ya para concluir, que diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Apocalipsis 16:13 nos dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y diréis, ¿y quién es el dragón? ¿Y quién es la bestia? ¿Y quién es ese falso profeta? ¿Os lo anticipo? El dragón es Satanás, sí, bíblicamente es Satanás, pero forma parte de todo el tema del espiritismo, todo el tema de sociedades secretas, ocultas y demás, del lado oscuro. Pero dice que sale de eso, sale de la boca de la bestia. La bestia, ya lo hemos mostrado y lo seguiremos mostrando con más detenimiento si Dios quiere. Es el papado, el Vaticano, el poder papal. Y el falso profeta es Estados Unidos, que nació siendo un lugar de protestantismo verdadero, con nobleza, que buscaba salir de todo lo malo de Europa, pero que se fue pudriendo y ahora es un falso profeta, porque apoyan todo este sionismo con todo lo que implica. Y da igual si mueren palestinos a montones o quien sea, el objetivo es lo que tienen que hacer, y eso además lo sufragan. Pero resulta que de ellos salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Espíritus inmundos a manera de ranas? Que hacen algo, y ya veremos qué. Espíritus inmundos a manera de ranas. A manera de ranas. Curioso, ¿no? Verdes, como ranas. Salen espíritus inmundos. Ya vimos que los estés, los extraterrestres, en verdad, que vienen de visita por aquí, son ángeles caídos, no vienen de otros planetas como pretenden. Y nosotros vamos a ver algo precisamente mañana que seguirá preparando el terreno para ese falso Mesías. Y mañana vamos a ver en conferencia precisamente la tecnología de los ángeles caídos. Dissabte 18 d'octubre, a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta la tecnologia dels àngels caiguts. No tots els invents són humans, però sí serviran per preparar el món per l'aparició del fals Messies.
el que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. ¿Creíais que todo esto no tenía nada que ver con el tema de hoy? Pues lo vais a comprobar pronto. Gracias y si Dios quiere, hasta mañana en la siguiente conferencia.